Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Esta noche tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar, la exclusiva gala en casa de Atay Ulusoy y Azal Kaya que reunió a las estrellas más queridas del momento. Una velada elegante, íntima y llena de momentos que dejaron a todos los presentes con la boca abierta. Desde que se confirmó que la pareja organizaría la proyección privada de su nueva serie en su residencia de Estambul, las expectativas eran altísimas. Y no era para menos, a Atay, con su carisma natural, y Azal, con su estilo inconfundible, han demostrado una vez más por qué son una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo. Según testigos, la casa estaba decorada con un gusto impecable. Luces cálidas, arreglos florales en tonos crema y dorado, y un aroma sutil a jazmín recibían a cada invitado. Entre los primeros en llegar, se pudo ver a Beren Saat, quien saludó efusivamente a Azal diciendo, «Querida, tu casa es un sueño. No puedo esperar para ver lo que han preparado esta noche». A lo que Azal, sonriendo, respondió, «Todo esto es para que podamos disfrutar juntos. Esta serie es muy especial para nosotros». El evento comenzó con un breve discurso de Atay, que no pudo evitar mostrar su emoción. Este proyecto es fruto de mucho esfuerzo y dedicación. Queríamos compartir este momento con amigos que han sido parte de nuestra historia profesional y personal. Sus palabras fueron seguidas por un aplauso cálido y sincero. Entre los invitados también se encontraban Juan Tatltu y su esposa Basak Dizer, quienes atrajeron la atención con su elegancia. Juan, siempre amable, comentó a la prensa que esperaba una gran producción. Conociendo a Atay y Azal, sé que lo que veremos esta noche nos va a sorprender. Durante la proyección, la atmósfera era de expectación absoluta. Cada escena generaba reacciones, murmullos y, en algunos momentos, carcajadas espontáneas. En un instante particularmente emotivo, se pudo escuchar a Azal decirle a una amiga cercana, «Esta parte me sigue emocionando, aunque ya la haya visto 1000 veces». Después de la proyección, los invitados disfrutaron de un cóctel con música en vivo. La cantante invitada, que interpretó baladas románticas, logró crear un ambiente perfecto para las conversaciones y las risas. Fue en ese momento cuando Beren Saat y Juan Tatltu fueron vistos conversando animadamente con Atay, intercambiando anécdotas de rodajes pasados. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Engin Akyurek, siempre reservado, se acercó a felicitar a Azal. «Has logrado transmitir una sensibilidad única en tu personaje. Te felicito de corazón». Azal, visiblemente emocionada, respondió, «Significa mucho viniendo de ti, Engin». La noche continuó con una energía vibrante, pero sin perder el toque de sofisticación que había caracterizado el evento desde el principio. En un rincón de la amplia terraza, iluminada por guirnaldas de luces que caían como cascadas doradas, un pequeño grupo de actores conversaba sobre los retos del rodaje. Entre ellos, Tuba Büyüküstün, quien acababa de regresar de un proyecto internacional, compartía sus experiencias en el extranjero, provocando la curiosidad de todos. «Fue intenso, pero me hizo crecer como actriz y como persona», comentaba mientras sostenía una copa de vino blanco. Los camareros, impecablemente vestidos, circulaban discretamente entre los asistentes ofreciendo canapés gourmet, bruschettas con queso de cabra y miel, mini brochetas de salmón ahumado y delicados macarons en tonos pastel. El chef, un viejo amigo de la pareja, había diseñado un menú que combinaba influencias mediterráneas con toques de cocina turca moderna, algo que hizo las delicias de los paladares más exigentes. En medio de las conversaciones y risas, un momento inesperado captó la atención de todos, la llegada de Kenan İmirzalıoğlu y su esposa, Sinem Kobal, quienes no habían confirmado su asistencia previamente. La entrada de la pareja fue recibida con un aplauso espontáneo, y Kenan, siempre carismático, bromeó diciendo, «No podíamos perdernos la fiesta del año, aunque sea llegando de sorpresa». Azal y Atay se acercaron a recibirlos con abrazos cálidos, y pronto se unieron al círculo principal de conversación. La música en vivo dio paso a un set más animado,
con melodías de jazz fusionadas con ritmos contemporáneos. Algunos invitados, dejándose llevar por el ambiente, comenzaron a bailar en un pequeño espacio junto a la piscina, cuya superficie reflejaba el brillo de las luces y el cielo estrellado. Fue ahí donde se vivió uno de los instantes más espontáneos. Atai, en un arranque de buen humor, invitó a varios amigos a sumergir los pies en el agua mientras sonaba una canción alegre, arrancando carcajadas y fotos improvisadas. A medida que avanzaba la noche, se formaron pequeños grupos más íntimos en distintos rincones de la casa. En la biblioteca, por ejemplo, Juan y Engin conversaban sobre posibles colaboraciones futuras, mientras hojeaban un álbum de fotografías de la pareja anfitriona en rodajes y viajes. En la terraza del piso superior, Beren y Tuba charlaban sobre el impacto de la industria audiovisual turca en el mercado internacional, intercambiando ideas para visibilizar más a los actores y guionistas del país. Un detalle que no pasó desapercibido fue la mesa de postres, coronada por una tarta diseñada especialmente para la ocasión, 3 pisos decorados con motivos inspirados en la serie, incluyendo figuras en miniatura de los personajes principales. Asal explicó que había sido un regalo de la producción y que le había emocionado profundamente recibirlo. Es más que un dulce, es un símbolo de todo el trabajo y cariño que hay detrás de este proyecto, dijo mientras posaba junto a la tarta para las cámaras. Cuando el reloj marcó la medianoche, Atai tomó nuevamente la palabra para agradecer a todos su presencia. No hay nada más valioso que compartir un momento así con personas que apreciamos y admiramos, expresó, mirando a Asal con una complicidad evidente. Luego, invitó a todos a brindar por el futuro de la serie, por la amistad y por las historias que aún quedaban por contar. El eco de las copas chocando y las sonrisas iluminadas por la luz tenue sellaron un evento que, sin duda, quedará en la memoria de todos los presentes. Sin embargo, la velada no terminó ahí. Algunos invitados, reacios a despedirse, se quedaron hasta altas horas compartiendo confidencias, cantando a media voz y disfrutando de la brisa nocturna de Estambul. Fue un recordatorio de que, más allá del glamour, lo que realmente hace especial una noche son los lazos humanos que se fortalecen. Y aquella gala, más que un evento, fue una celebración de amistad, arte y complicidad. Y para ustedes, queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta pareja y de su manera de compartir sus logros? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo video.